Quiero que leamos juntos, ustedes me acompañan con su vista, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Me gusta mucho, mucho esta historia. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, es decir, eran 16 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Este Herodes mató a algunos líderes de la iglesia y tomó a Pedro y lo metió a la cárcel. Y dice, ¿cuál era el plan? Que era que después de la Pascua, de la fiesta de los judíos, fuese sacado al pueblo y el pueblo decidiera qué iban a hacer con él. Probablemente era matarlo también. Así que vemos aquí la situación que estaba también sufriendo la iglesia en Jerusalén, la iglesia primitiva, una iglesia llena del Espíritu Santo, pero que no significaba que no tenían problemas, que no tenían dificultades, que no tenían tentaciones, que no tenían persecución. Por cierto, fíjense que en la historia de Josefo, Flavio Josefo fue un historiador judío. Él decía que tenían un concepto terriblemente equivocado y negativo de los cristianos. Por eso la gente no los quería, porque se había extendido una fama equivocada de los creyentes. Por ejemplo, decían que los creyentes, cuando se reunían para celebrar la comunión o la cena del Señor, tomaban sangre, comían cerdo y que ahí había orgías. Y de los cristianos que vivían en Roma y que se escondían en las catacumbas, serán cuevas debajo de la tierra. Imagínense como cuando usted, no sé si ha visitado Guanajuato y ve así las calles debajo, ¿no? Y había lugares así de catacumbas que nadie conocía más que los cristianos. Y decían, ellos se reúnen, toman, hacen rituales y toman sangre, comen carne de cerdos, hacen orgías, casi casi como lo que dicen aquí en nuestro rumbo, aleluya, aleluya, cada quien con la suya. Y así de seguro, así compartía la gente ese chisme, no era chisme, esa era difamación. De tal manera entonces que los cristianos, cuando iban al mercado, cuando andaban en la calle, no, pues la gente decía, cuidado con estos son caníbales, estos son herejes, estos son hombres malos, son mujeres malas. Y entonces la gente no los quería porque habían regado esa mala información. Otra mala información es que los cristianos no querían cumplir con las leyes en la ciudad, que no era totalmente cierto, porque lo único que los judíos cristianos hacían era llegar a un lugar, bueno, también cristianos romanos, o sea, los habitantes de Roma, cristianos, ellos llegaban a un lugar y si había un altar a César, ellos no ofrecían incienso, no ponían flores, ni hacían una oración o una inclinación o un ritual de adoración a César, porque para los pueblos antiguos, egipcios, romanos, griegos, babilonios, sirios, los reyes eran semidioses y eran
como los hijos de los dioses, merecedores de adoración. Así que César era como un dios para ellos. ¿Y cómo hacía la publicidad César? No había pancartas, ¿verdad? Simplemente ese César ponía monumentos de su imagen, escultura. Y la gente, cuando pasaba y veía esas esculturas, le rendían culto a su dios, a su semidios César. Pero también otra cosa es que cuando ellos se encontraban y se saludaban, ellos decían, César es el Kyrios, César es el Señor. Kyrios en el griego es Señor. César es el Señor, César es el Señor. Era una propaganda muy efectiva para los Césares. Y entonces cuando los cristianos llegaban a un monumento y no se inclinaban, ahí estaba el problema. Y dos, cuando ellos no decían César es el Kyrios, ellos decían Cristos es el Kyrios. Cristo es el Kyrios. Y entonces la gente decía, no, tú estás en contra de César. Y ellos sabían a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, pues había persecución. Por eso esa es la situación. Y sigo leyendo, dice, versículo 6, cuando Herodes le iba a sacar, porque ya había terminado la fiesta de la Pascua, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Me parece muy interesante porque Pedro ya lo van a sacar para presentarlo ante el pueblo y que el pueblo diga, mátenlo. Yo pienso humanamente, Pedro debería de estar dando vueltas ahí en la cárcel y diciendo, Dios mío, sálvame, ayúdame, ¿qué hago? Pero no está así. Dice la Biblia que estaba durmiendo. Entonces, qué interesante, estaba durmiendo sin estar con esa ansiedad, con esa aflicción de que lo vayan a matar. Y están ahí dos soldados, o más bien los guardias, dos soldados, y con dos cadenas, y estaban custodiando la puerta de la cárcel. Se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate, pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era, que Pedro estaba allá afuera tocando la puerta. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo, el pastor de la iglesia de Jerusalén, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Y luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro,
Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. ¿A cuántos mató Herodes en lugar de Pedro? 16. Pero mire, a mí me parece muy interesante que, miren, fue más fácil que saliera Pedro de la cárcel que entrara a la reunión de oración. Y es una forma que quiero compartir, porque cómo cuesta mucho trabajo ir a la reunión de oración. Pero para Pedro le fue más fácil salir de la cárcel. Y eso es lo que quiero compartir hoy. El tema es la fuente de poder espiritual. O a lo mejor le hubiera yo puesto, es más fácil salir de la cárcel que entrar a la reunión de oración. Y es que yo creo que todos nosotros los cristianos necesitamos estar en la escuela de oración. No hay otra. Y esa escuela de oración es práctica, no es teórica. Ya les platiqué la historia de un cristiano mexicano que se fue a Corea del Sur. En aquel entonces todavía vivía el pastor Paul Yonggi Cho. De hecho, su nombre era David Yonggi Cho, pero su sobrenombre era Paul Yonggi Cho. Y el pastor Yonggi Cho lo recibió en su iglesia. Es la iglesia de las más grandes de todo el mundo, allá en Seúl, Corea. Por cierto que ahí fue, esta semana terminó el Congreso de Lausana, uno de los más grandes congresos de todas las denominaciones sobre la evangelización, ahí en esa iglesia, de las asambleas de Dios allá en Corea. Y entonces, el pastor lo llevó a la oración y le dice, porque le dijo, pastor, he escuchado de lo que Dios está haciendo aquí en Corea y he venido para que pues yo quiero aprender. Y dijo, pastor, adelante, miren, nos vemos mañana a las 5 de la mañana, no me acuerdo si 4 o 5 de la mañana, nos vemos allá en la reunión de oración. Y ya el pastor estaba orando y el hermano también a un lado y atento en qué momento el pastor se paraba para dar la clase de la oración y cómo era todo eso. Y bueno, ya eran como las 7, el pastor pues se paró y se fue. Y el hermano pues se quedó ahí, dice, pues ahora yo no sé qué vamos a hacer, pero ahí estuvo recorriendo y etcétera. Llegó el siguiente día y el pastor le dijo, te espero, bueno, en la tarde te espero. Ya llegó al otro día, de igual manera, estuvieron orando. El pastor a las 9 de la mañana se reunía con todos sus líderes, eran como 50,000 pastores cada día. Entonces se reunía con ellos. Y luego en la tarde había reuniones, o sea, era un tiempo de oración. Hay una montaña de oración donde miles y miles, es más, dicen que más de 10 millones de personas al año visitan esa montaña para ir a orar y ayunar por días. Bueno, pasaron 3 días y este hermano tenía que ya regresarse a México, estaba desesperado y estaba pensando, bueno, pues vine aquí a perder mi tiempo, el hermano está ocupado, el pastor no me atiende, ¿qué hago? Y un día en la reunión de oración, pues ya se armó de valor y que se acerca preguntándole, porque hablaba inglés, dice, pastor, yo quiero que usted me diga, pues cuándo me va a usted a enseñar, porque yo vine a eso y usted me dijo que estaba dispuesto. Y él me dijo, han transcurrido 3 días. Así me dijo, han transcurrido 3 días. ¿Qué no has aprendido? Por eso yo te invité para que vinieras. ¿Qué no has aprendido? ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué la iglesia está avanzando? ¿Por qué tenemos televisión, radio? ¿Por qué mandamos misioneros por todo el mundo? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿No has aprendido? El secreto es la oración. Esa es la oración, el secreto. Así que hoy quiero, a manera de introducción, leer lo siguiente. Lo que algunos hombres piadosos han dicho sobre la oración. Preferiría enseñar a un solo hombre a orar que a 10 hombres a predicar. Eso lo dijo el doctor Jowett. Otro misionero, líder. El verdadero empeño del diablo es evitar que los cristianos oren. El diablo no tiene miedo en absoluto al estudio sin oración, al trabajo
sin oración, a la religión sin oración. El diablo se ríe de nuestras fatigas cuando trabajamos. Se burla de nuestra sabiduría cuando estudiamos, pero tiembla cuando oramos. Esto lo dijo Samuel Chadwick. Voy a leer otra cita. Dios concede más valor a la oración y comunión que al trabajo. Jesús es el esposo de la iglesia, es el esposo celestial y está cortejando a su novia y no está alquilando una sierva. La oración hace salir a Dios de su lugar secreto para obrar maravillas en la tierra, para dar de sí mismo a través del creyente a un mundo de almas perdidas. Esto lo dijo A.W. Roth. Me parece muy interesante porque casi como que me recuerda María y Marta, que Jesús está diciendo, Marta, Marta, muchas cosas te tienen turbada, afanada, afligida, molesta, enojada, diciéndome que yo le diga a María que te ayude con tanto trabajo que tiene. Una cosa es necesaria y esa María la escogió, estar a los pies de Jesús. Entonces, somos ¿cuántos dicen amén que somos la novia de Jesús? Entonces, ¿qué le interesa más a Jesús, el trabajo o estar con Él? Parece interesante, ¿verdad? Que es que tengo que trabajar, tengo que hacer algo para demostrar que... No, Dios quiere que estemos con Él. Amén. ¿Somos la novia de Cristo? Entonces Dios quiere que estemos con Él, en comunión, en oración. Otra cita. Martín Lutero dijo, hoy tengo tantas cosas que hacer que pasaré por lo menos las primeras 3 horas en oración. El pastor John Cho decía que en sus tiempos de gran avivamiento, él por lo menos decía, tenemos que orar 4 horas, no hay otra. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 27, 26, 41? ¿Lo tiene conmigo? A ver. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Y luego está diciendo, no han podido dormir conmigo tan solo 1 hora, versículo 40, eso está antes. Entonces Jesús por lo menos les estaba diciendo a sus discípulos. Ahora, no quiere decir que Jesús oró 1 hora, porque Jesús pasaba tiempo orando, dice que toda la noche, pero por lo menos, pues Jesús les hubiera dicho, aunque sea 5 minutos, muchachos, bueno, pues aunque sea 15 minutos o media hora, pero no, así fue tan rápido que les dijo 1 hora, por lo menos 1 hora. Entonces yo creo que como cristianos por lo menos es 1 hora, hermanos, por lo menos. Ahora, esto a veces tiene que ser como un ejercicio, porque si empezamos a correr 1 hora, no vamos a aguantar. Pero si corremos cada día 10 minutos y luego 15 y luego 20 y luego media hora, pues ya vamos a teniendo más experiencia, más práctica. Y así vamos a poder orar hasta más de 1 hora o correr mucho más que 1 kilómetro. Ahora, tengo algunas otras frases que yo puse. Un día sin oración es un día sin bendición. Repito, un día sin oración es un día sin bendición. Una vida sin oración será una vida sin poder. La fe será poderosa solo si se hace también de rodillas. La fe es poderosa, pero es poderosa con la oración.
Daniel prefirió pasar una noche con los leones que perder un día de oración. Me parece muy interesante porque les voy a platicar por qué dije esto. Sus enemigos lo querían, pues, no lo querían más bien. Querían que él fuera destituido de ser el primer ministro y que el rey lo matara, en un sentido. Y entonces ellos idearon un plan, que el rey firme un decreto que todos los que oren a otro Dios que no sea al rey, que sea muerto. Y cuando Daniel escuchó que él estaba en peligro, porque si él oraba a otro Dios que no fuese el rey, lo iban a matar. Entonces, lo primerito que hizo fue orar. O sea, él prefirió orar y no le importó si lo metían al foso de los leones. O sea, la importancia de la oración. Muchos creen en el poder de la oración y les gusta oír hablar de historias de la oración, pero pocos oran. Por lo tanto, hoy quiero compartirles algo que ha sido una carga en mi corazón, pero que también, hermanos, yo quiero decirles, yo me siento como un párvulo, o puedo decir, como si estuviera en la escuela de la oración, pero que apenas estoy en el grupo de joyitas. En nuestra iglesia tenemos varios grupos de escuela dominical, bíblica dominical. Están joyitas, corderitos. Primero son corderitos, joyitas, corderitos, amigos, discípulos, mensajeros, exploradores, vencedores. Y créanme, yo me siento como si estoy en la escuela de la oración, pero estoy en el grupo de joyitas. Porque, hermanos, nos falta mucho crecer en la oración. ¿Cuántos ya se sienten que están en la universidad de la oración? No, ¿verdad? Nos falta. Nos falta. Y aún así todavía los grandes hombres de Dios decían, y apenas estamos aprendiendo a orar. Pero se aprende a caminar caminando. Se aprende a nadar nadando. Se aprende a orar orando. No hay otra. Así que por eso hoy quiero decir 2 puntos. Primer punto, la fuente de poder. La oración nos conecta a la fuente de poder. La oración no es la fuente de poder, ¿eh? La oración es el medio para conectarnos con la fuente de poder. Y la fuente de poder es Cristo. Amén. Dice la Biblia, separados de mí nada podéis hacer. Y luego dice Efesios capítulo 6, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor. Entonces, ¿sí están conmigo, hermanos? Dice, la oración es el medio para conectarnos a la fuente de poder. La oración es el acto de presentarnos delante de Dios impotentes. Cuando uno ora, uno le está diciendo, Dios, te necesito. Dios, reconozco que soy humano. Dios, soy impotente. Dios, soy incapaz. Cuando usted no ora, usted está demostrando autosuficiencia y nos parecemos como la iglesia de la Odisea, capítulo 3 de Apocalipsis, que decía, no, yo estoy rico. No, yo no tengo necesidad de nada. No, yo estoy bien. Y Dios le decía a esta iglesia, estás mal. Te voy a dar colirio para que tus ojos vean, porque estás ciega. Te voy a dar riquezas, compra de mí oro, para que te vistas, porque me estás desnuda, ¿no te das cuenta? Entonces, muchos de nosotros los cristianos, cuando no oramos, estamos mostrando orgullo. No, yo puedo solo, no necesito de Dios. Y nos puede pasar como el apóstol Pedro, que cuando se salió de la barca y le dijo a Jesús, ¿quieres que yo vaya donde tú estás? Y Jesús le dijo que sí.
Pedro comenzó a caminar sobre el mar. Es muy interesante. Antes estaba yo muy como, casi como que hablaba yo mal de Pedro, de mi hermano Pedro, Pedro el apóstol. Decía, no, este Pedro fue cobarde, ¿cómo fue que ayúdame, Señor? Pero después me gustó mucho y dije, ay, qué bien, yo, por lo menos Pedro caminó sobre el agua, yo no he podido caminar sobre el agua. Pedro salió y caminó sobre el agua, pero algo pasó. Estaba viendo a Jesús y por eso estaba caminando sobre el agua. Pero de repente comenzó a ver las olas, el viento, y comenzó a ver las circunstancias y se empezó a hundir. Y eso nos pasa a veces a nosotros, porque comenzamos a depender de nosotros, comenzamos a amedrentarnos, ¿cómo decir? A distraernos por las circunstancias, los problemas, las necesidades, las aflicciones, los afanes de la vida, y de repente dejamos de ver a Jesús y ya empezamos a sentir que nos estamos hundiendo. Entonces, la oración es un acto de mostrar impotencia ante Dios, ante el trono de Dios, ante los ojos amorosos de un Padre que sabe, que comprende, que cuida, que contesta nuestras oraciones en el nombre de Jesucristo. Y mucho más, si doblamos nuestras rodillas, esto a Dios mucho le agrada. Este se humilla, este me gusta, porque dice la Biblia que Dios está buscando a los humildes de espíritu para habitar con ellos. La oración es el anhelo y la respiración de nuestro espíritu hacia Dios. La oración es ponernos en sintonía con todos los creyentes que oran a Dios. Nos ponemos juntos y oramos y clamamos a Dios. Como dice Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, Dios nos está diciendo: la fuente de poder para tener victoria es la oración. Más bien, el medio para obtener la victoria es la oración, que nos conecta a la fuente de poder que es Dios. Amén. Entonces, tenemos victoria cuando oramos. Pero cuando no oramos, entonces, ¿qué tenemos, hermanos? Derrota. Porque la Biblia dice, Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y si estamos cayendo, siendo tentados, o estamos tomando decisiones equivocadas, o estamos llenando nuestro corazón de afanes de este mundo y nos estamos descuidando del objetivo principal de mirar a Jesús, que es la meta, porque dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, corran con paciencia la carrera. Y nos estamos distrayendo y ya no tenemos fuerzas y nos confundimos y no sabemos qué camino tomar y de repente andamos cargando todo un peso de pecado atrás y ya no podemos. Y por eso Dios está diciendo, ora, ora para que tengas fuerzas. Pero si tú no oras, la segunda cosa, el segundo punto, la falta de poder espiritual. Primer punto es la fuente de poder espiritual. Segundo punto, la falta de poder espiritual. La falta de poder espiritual es el resultado de la falta de oración. Cuando oramos, tendremos victoria espiritual. Cuando no oramos, tendremos derrota espiritual. Y yo reconozco que como en toda la historia de la iglesia, la oración ha sido la clave para que la iglesia avance. Si no oramos, hermanos, no vamos a lograr tener
el efecto que quisiera Dios. El secreto, el motivo de la caída de todos los hijos de Dios es la falta de comunión con Dios, es la falta de oración. Pregunto, Saúl, el rey Saúl, ¿era un hombre de oración? Yo veo más a David como un hombre de oración que a Saúl. Los salmos son el producto de un hombre que oraba. Los cantos de David son la muestra de que él era un hombre que oraba. Sí pecó, y esto es otra cosa que voy a hablar, pero era un hombre de oración. Y Saúl era muy carnal. No se esperó hasta que Samuel llegara a ofrecer el sacrificio. No se esperó. No es que ya tengo prisa, no es que vamos a perder, no es que nos van a ganar, es que no, mejor yo empiezo. Era importante orar y él no valoró la oración. Pregunta, ¿ustedes creen que Judas Iscariote era un hombre de oración? Si Judas Iscariote hubiera sido un hombre de oración, no hubiera traicionado a Jesús. Y que Dios nos libre, hermanos, de traicionar a Cristo. Hay personas que apostatan de la fe y se regresan atrás. Recuerdo de un hombre que yo le fui a hablar de Cristo, vivía en La Peña, y bueno, en el barrio de La Peña, no en una peña, en el barrio de La Peña. Y lo encontré y cuando salió, él me sacó un libro grueso así, y yo no sabía qué era, y me dice, este es el misal. Él estudiaba el misal. Misal es la guía que dan para las misas, de acuerdo a las fechas, a los días, es como el programa que se debe dar, que se debe leer. Y entonces yo le empecé a hablar de Cristo. Este hombre se entregó a Cristo, pero ya no quiso crecer en el discipulado. Mire, me da mucha tristeza. Cuando lo veo, lo saludo. A veces anda en su bicicleta, a veces caminando, anda con un sombrero, con una bolsa, y es el vestuario típico de los testigos de Jehová. Anda con los testigos de Jehová. ¿Qué le pasó a él? ¿Qué fue lo que le pasó? No creció en la palabra ni en la comunión con Dios. Entonces todo lo que le dijeron, pues él lo confundieron. Mi pregunta es, ¿oraron Adán y Eva cuando la serpiente se les acercó en el huerto del Edén? ¿Estaban en comunión con Dios? No. ¿Oró Abraham a Dios antes de tomar a Agar por mujer? Dios mío, ¿tú quieres que yo tome a Agar por mujer? ¿Oró Abraham antes de ir con Sara, su mujer, a Egipto? Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Abraham? Yo no te mandé a Egipto, regrésate a Canaán. Así que vamos a ver lo que dice Génesis 31. Les voy a contar una historia aquí de cómo era la vida de un hombre, y este es Jacob. Génesis 31, versículo 40. Génesis 31, 40. Versículo 40. ¿Puede leer conmigo? Dice, de día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado, ¿cuántos años? 20 años. Esa es la experiencia que tuvo Jacob. De día el calor, de noche la helada. Bueno, no tenía nada. Yo quiero decirles, la falta de oración es un desastre. Ayer fui invitado para orar por un negocio y Dios ponía en mi corazón
contar esto. Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles que la edifican. Es decir, si los albañiles están trabajando, pero no han invitado a Dios para que construya su casa también, no va a funcionar. Por eso, tenemos que involucrar a Dios en nuestros trabajos, en nuestras actividades. Tenemos que involucrar a Dios en todo lo que hagamos. ¿Y cómo se involucra a Dios? Pues tenemos que preguntarle, ¿está bien lo que estoy haciendo, Dios? Mire, leía hace 8 días, o cuando a alguien les dije en la reunión de oración, no estuve el viernes porque estaba en Oaxaca, justo en el evento de, estábamos allá, el viernes, no sé quiénes vinieron, pero estaba yo hablando de que dice Santiago 5, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, a los pastores. Yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes están enfermos, ¿qué es lo primero que hacen? Se llama a los ancianos del pastor, le quiero avisar que me siento mal. ¿Verdad que no? Estamos mal, estamos mal. O sea, no tomamos en primer lugar la oración. Voy a llamar a la doctora. Voy a buscar a ver en la farmacia. Es lo primero que viene a nuestra mente en lugar de la oración. Entonces, eso le pasaba a Jacob. 20 años de desastre. Tenía, no tenía, tenía ovejas, no tenía, se le robaban, trabajó tantos años y decían, ¿de qué sirvió tanto y cómo estoy? Pero ahora, vea lo que dice el capítulo 32. Aquí hubo un cambio. Nada más voy a leer. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Y está orando, líbrame, líbrame. ¿Sabes qué pasó? Jacob tuvo un encuentro, una comunión íntima con Dios. Peniel, tuvo su Peniel. Y entonces dice la Biblia que a partir de ahí Dios lo comenzó a prosperar en todo lo que hacía, con los hijos, con la esposa, en el matrimonio. ¿Estás teniendo problemas en el matrimonio? ¿Estás teniendo dificultades con tus hijos? ¿Te sientes debilitado, imposibilitado? ¿Habrá alguna enfermedad? ¿Estás pasando un problema? Ya te estoy diciendo cuál es el secreto para poder salir de esto. Pasó por el valle, el vado de Jaboc. ¿Sabe cuál fue la tragedia de David? Adulterar y asesinar. Y esto ocurrió porque él, en lugar de estar orando, andaba caminando en la terraza y vio a una mujer. Orar. Así que hoy vamos a orar, hermanos. Si quieren poner de pie.